Buenos días, hoy de nuevo reunido para hablar, primero para escuchar y luego para hablar y compartir la palabra de Dios. Es importante escuchar lo que está pasando en la vida, pero más importante es escuchar la palabra de Dios. Y hasta el Padre, cuando se escuchó su voz, cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán y también en la transfiguración del monte Tabor, se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, escúchelo. Por lo tanto, escuchar la palabra de Dios es lo más importante y la tarea más importante que ustedes y yo tenemos en esta vida mientras vivamos. Vamos a escuchar esta palabra del libro de Job. Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: maldito el día en que nací, la noche en que se dijo: ha sido concebido un varón, porque no morí en el seno de mi madre, porque no parecí al salir de sus entrañas, o no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz. Porque me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron. Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra, que se construye mausoleos, o con los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí ya no perturban los malvados y forzosamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura, al que ansía la muerte que no llega y la busca como un tesoro escondido, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura, el hombre que no encuentra su camino porque Dios le ha cerrado las salidas? Palabra de Dios. Señor, presta oído a mi clamor. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Que llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan entre los que bajan a la tumba, soy como un inválido. Señor, presta oído a mi clamor. Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas, porque fueron arrancados de tu mano. Señor, presta oído a mi clamor. Me ha colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí y estrella contra mí todas tus olas. Señor, presta oído a mi clamor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quiere que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir Jesús de este mundo, y nos dice la palabra que tomó ya la firme determinación de emprender un viaje a Jerusalén, un viaje que ya no iba a tener regreso, pero por los sitios donde iba a pasar, por las aldeas, ciudades, lugares donde Jesús iba a pasar antes de llegar a Jerusalén, envió mensajeros por delante para que ellos fueran a las aldeas y mandó a uno de ellos por delante para que fuera a la aldea de Samaria para conseguirle allí alojamiento,
Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que Jesús iba a Jerusalén. Y los samaritanos pues no se la llevaban con la gente de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Ante esa negativa, los discípulos Santiago y Juan, los hermanos, quizás se sintieron dolidos por la negativa de no recibir a Jesús. Y ese dolor que sintieron estos dos apóstoles, porque amaban a Jesús, tuvo una reacción. Y la reacción que tuvieron estos dos apóstoles fue de venganza. Y le dice: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Fue una reacción de venganza, porque a veces el amor nos puede llevar a nosotros a tener dos reacciones. Una reacción de venganza, que no es la que a Dios le agrada, y la otra reacción es saber perdonar, saber seguir el camino, ser misericordioso. Los apóstoles tomaron la otra reacción, la de venganza. Y ellos que habían estado ya casi 3 años con Jesús, que habían escuchado a Jesús, que habían escuchado la palabra de Jesús, que habían escuchado que en esa enseñanza, en ese mensaje, estaba lleno de amor, de misericordia, de consuelo, de paz, de solidaridad. Ellos que habían visto a Jesús, lo habían escuchado, que habían visto los milagros de Jesús, ellos que habían visto la grandeza de Jesús, pues en este momento, todo lo que Jesús le había enseñado, ellos lo echaron al piso. Porque Jesús no le había enseñado a ellos la venganza. Tanto así que Jesús le dijo: los antiguos antes decían ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo le digo que hay que perdonar siempre. Hay que perdonar siempre. Y Pedro le dijo: ¿cuántas veces, Señor? 7 veces. Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. Eso se lo había enseñado a Jesús. Pero en un momento de rabia, en un momento también de tristeza, porque ellos se sentían dolidos porque ese pueblo se negaron a recibir a Jesús, pues reaccionaron de esa manera. ¿Y cómo fue la respuesta de Jesús? Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. ¿Y por qué los reprendió? Porque ellos habían dicho y había tenido una actitud que Jesús pues le había enseñado conforme, y sus palabras le habían dicho que tenía que estar conforme a lo que a Dios le agrada, no conforme a nuestra reacción. Por eso es importante en la vida saber nosotros controlar nuestras reacciones, porque a veces en un momento de ira, a veces en un momento de rabia, si no nos controlamos, podemos decir cosas que podemos herir, podemos decir cosas que luego nos vamos a lamentar, o podemos hacer cosas que luego nos vamos a lamentar. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la ira, ¿sí? Por esa primera ira que podemos sentir. Y todos nosotros podemos sentir ira, claro que sí, pero lo importante es que nosotros seamos dueños de nuestra ira y no que la ira sea dueño de nosotros, porque cuando la ira es dueña de nosotros, en ese momento puntual, en ese momento específico, pues podemos tener una reacción así como la tuvieron los dos apóstoles, como la tuvieron Santiago y Juan, cuando le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Un momento de ira, un momento de rabia, una reacción negativa. Y por eso Jesús los reprendió. Y nosotros también debemos ser personas muy moderadas, personas muy equilibradas, para cuando tengamos esos momentos, pues no dejarnos llevar por la ira, por el impulso primero que podemos sentir, sino que nos sepamos controlar como persona, que sepamos pensar lo que vamos a hablar, y tenga la seguridad que cuando actuamos así, estamos actuando de la manera que a Dios le agrada y también de la manera que le agrada a las personas que viven a nuestro alrededor, porque seremos personas muy sutiles con nuestros hermanos, seremos personas
muy de Dios, porque para saber controlarnos de esa manera necesitamos también tener a Dios en nuestro corazón. Tenemos que dejar que Dios vaya moldeando nuestro corazón, nuestra vida, para que seamos personas muy nobles, personas en el momento de actuar muy dueños de sí, muy dueños de sí. Los apóstoles tenían 3 años con Jesús y actuaron de esa manera, lo que nos quiere decir que no es fácil dominarnos, ¿sí?, de hoy a mañana. El dominio vendrá con nuestra voluntad, con nuestra constancia, con nuestra oración, pidiéndole a Dios, encomendándonos siempre a Dios, tener siempre confianza en Dios. Y así, si lo hacemos a diario, poco a poco vendrá ese dominio, ese equilibrio personal, y seremos nosotros dueños de nosotros mismos. Y ahí verán y veremos cómo vamos a ganar mucho terreno, porque vamos a actuar siempre como buenos hijos de Dios y también como personas humanas, porque no nos vamos a dejar arrastrar por el viento, por la marea, cuando venga la ira, cuando vengan las contrariedades, cuando venga la tristeza y choque contra nuestra barca, contra nuestra persona. No nos va a hundir, porque estamos nosotros muy bien, ¿sí?, muy bien aferrados en aquel que todo lo puede, y Él nos llevará a tener siempre a ustedes y a mí ese dominio y ese equilibrio de hijo, de hija de Dios. Para terminar, vamos a terminar como siempre en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.